queda aquí en el centro de Montecristi, en la Presidente Vázquez Santiago Rodríguez. Y en este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema de la palabra de Dios, en la cual queremos expresar nuestro punto de vista y edificarnos mutuamente. Un tema bastante conocido. Yo quiero hablarle hoy sobre la salvación, sobre el tema de la salvación, un tema muy conocido, muy enseñado, muy discutido. Pero quiero hacer mi aporte y la invito a buscar en su Biblia, en el libro de los Efesios, capítulo 2. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 8 al 10 quiero leerles sobre la salvación, que es nuestro tema para esta noche, esta tarde. Y dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por gracia soy salvo. En sentido definitivo, la salvación no se gana. La salvación no se adquiere por mérito propio, ni por pagar el ser humano ningún precio. La salvación es un regalo de Dios que nos hace por medio de Cristo Jesús. Porque Cristo nos salvó no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino porque derramó su sangre en la cruz de Calvario y murió en nuestro lugar para librarnos de la condenación eterna. Al hablar sobre la salvación, aquí dice que primero que es una gracia, es algo gratis, es algo que Dios nos da por medio de la fe. Si creemos que Jesús, el Hijo de Dios, es Hijo de Dios, que Jesús siendo Dios se hizo hombre, que Jesús fue condenado en el lugar tuyo y en el lugar mío, porque lo que merecemos la muerte y la condenación eterna somos nosotros. Pero Cristo pagó el precio, Cristo dio su vida para que en su muerte y en su resurrección darnos vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que esto no es de nosotros, la salvación no es de nosotros. El hombre no puede salvar al hombre y el hombre no puede salvarse por sí mismo. De un momento para confrontar el volumen, no quiero que terminemos unas horas grabando y no tengamos el volumen suficiente. Bien, creo que tenemos buen volumen. Entonces, el hombre no puede agregarle nada a la salvación para salvarse. El hombre no tiene ningún mérito, no puede pagar ningún precio, no puede hacer ningún aporte, ninguna obra, ningún sacrificio. No hace merecedor, él hace al hombre merecedor de la salvación. Y dice, no por obra para que nadie se gloríe, es decir, que no es porque yo haga algo, ejecute unas buenas obras, porque yo haga bien, porque ayude a los demás, porque
porque eso entonces haría que la gente se gloríe de que alcanzó la salvación por su propio medio. Y dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si las buenas obras son buenas y son válidas delante de Dios cuando son hechas en el nombre de Jesucristo y por y para Jesucristo. Si hablamos de salvación, vamos a definir lo que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos dice. Los sinónimos de salvación son librar. Cristo vino a librarnos. ¿De qué? También se utiliza la palabra auxiliar. Cristo vino a auxiliarnos. Y también es evitar un daño, evitar una tragedia, evitar ser perjudicado. La salvación se conjuga también como ayudar, es otro sinónimo de salvar, ayudar. Socorrer es el otro sinónimo de la palabra salvar. Y otro sinónimo es la palabra amparar. Estábamos desamparados y en Cristo somos amparados, somos refugiados. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que analizar y valorar qué es lo que hay tan grande, tan trágico, tan espeluznante, tan negativamente tan dramático y tan destructivo y tan malo y tan dañino que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a traer la buena nueva de salvación, para que con su muerte Él murió en nuestro lugar, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el amor de Dios llevó a Cristo a esto, en Cristo Jesús, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole al hombre en cuenta su pecado, 2 Corintios 5:18. Entonces, ¿a librarnos de qué? ¿A salvarnos de qué? A las personas casi no les gusta ninguna que le mencionen un lugar de condenación, un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento, un lugar donde no habrá paz, donde no hay paz, un lugar donde solamente Jesús dijo que allí Él es el yo y el crujir de dientes. Pues sí, el Señor vino a librarnos. Hay muchas personas que se libran o quieren desprenderse de Dios y quieren desprenderse de lo que ellos llaman el Evangelio, que dicen que es una religión, y como diciendo yo ni soy esto ni soy aquello, y ya como que se desprende. Pero hay una dura realidad, nos guste o no nos guste, todos vamos a morir, y el que no muera, cuando Cristo venga, como quiera, si no se arrepintió a Cristo, va a sufrir el castigo. Y al final, neguémoslo o no neguémoslo, todos nos vamos a encontrar con Dios. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte viene el juicio. Y aquí, cuando vamos a salvación, Cristo vino a librarnos de un lugar de tormento que hay después que la persona muere, cuando muere sin Dios, cuando muere sin Cristo, cuando muere sin arrepentimiento, cuando muere sin el perdón de Dios, cuando muere sin humillarse delante del Señor. Generalmente, casi todas las personas hacen su propia religión en su mente y viven su vida a costa de diosarse ellos mismos. Aquí yo les quiero comentar algunas teorías y algunas cosas que la gente habla con respecto a la salvación. Lo primero que la gente dice, bueno, lo que hay es comportarse bien. Es una de las cosas que la gente dice, si tú vives bien, si tú no le haces daño a nadie, si tú ayudas a los demás, si tú te das a los demás, oye, la puerta del cielo, cuando tú te mueras, están abiertas para ti. Lo primero es que no creen en Dios
y mientras viven no creen en el cielo, pero esperan que cuando estén muertos, olvidándose de Dios y viviendo como a ellos les place, que Dios los reciba con los brazos abiertos. Es decir, la idea que ellos tienen es que Dios es un Dios bonachón, que Dios es tan bueno que no importa la manera como ellos vivan, pero que si ellos hacen bienes, si hacen esto, si hacen aquello, ellos poco a poco van a ir ganándose la salvación. Y eso no está fundamentado más que en idea errónea de hombre perverso y de mente corrompida que quieren manipular a Dios a su favor. Es decir, la persona se autoengaña. Otra teoría es los salvos siempre salvos. Hay gente que cree que basta con confesar a Cristo y creer que Cristo es el Hijo de Dios, basta con creer en la existencia de Dios, y ya yo puedo vivir como me plazca, como me dé la gana. Puedo usar los vicios que yo quiera, puedo hacer un poco de esto, tomar el placer, sea moral o inmoral, y ya puedo vivir el estilo de vida que yo quiera, porque total ya Cristo pagó por mí. Yo no tengo que sufrir por eso, yo no tengo que apartarme de nada, yo no tengo que cohibirme de hacer esto ni de hacer de aquello, y puedo vivir en placer, en deleite de mi carne, en mi vida egoísta. Y ya como yo dije que soy cristiano o creyente en Cristo y que yo soy de Dios, ya como Cristo pagó todo, ya yo tengo todo pago por adelantado. Es decir, que el Señor a mí no me exige nada, solamente eso, porque ya la salvación se completó. Salvo siempre salvo. Una vez yo hice mi decisión y ya me voy por ahí, que de total ya estoy asegurado. Otro de los peligros más terribles con respecto a la salvación es la religión. Sí, así como usted lo oye, la religión. Usted va a decir, pastor, pero usted es religioso. Bien, yo le estoy diciendo que uno de los mayores peligros que hay es la religión. Hay una parte, para aclarar esto, aunque esto no está en el libreto, pero vamos a buscarlo. A medida que va surgiendo, vamos a buscar citas que queremos leer en la Biblia. Porque todo lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar, lo vamos a fundamentar en la Biblia como la regla de fe y la palabra de Dios, infalible de Dios. Y eso es lo que creemos, eso es lo que vivimos y eso es lo que predicamos y en esa confiamos. Es mejor confiar en la Biblia, como la palabra de Dios, que confiar en los hombres. Aquí tenemos un libro de más de 3.600 años de escrito. Entonces yo no puedo creer en lo que un hombre me diga ahora. Cuando la palabra ha estado ahí. Miren que dice en el libro de San Mateo capítulo 23, verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorrer mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y le hablé que uno de los mayores problemas que hay con la salvación y que mucha gente va a ir al infierno y ha ido, está ya perdido, se están perdiendo, están llegando, y millones más y van a ir llegando por la religión. La religión que no está amparada, fundamentada en la fe en Jesucristo y fundamentada en la palabra de Dios que es la Biblia. La interpretación medalaganaria de la palabra de personas que van a la Biblia a buscar versos que ellos creen que les conviene y a desechar otros que ellos creen que les perjudica. La religión le hace creer al hombre que él es bueno. Y entonces, cuando aquí Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorrer mar y tierra para hacer un prosélito, y un prosélito era un convertido al judaísmo, a la ley de Moisés, que no era israelita. Es decir, un seguidor de la ley que no era israelita. Y entonces Jesús le dice, y después que lo convierten en prosélito, en un seguidor de la ley, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que antes. La explicación básica es esto: una religión desviada de la palabra de Dios, una religión basada en conceptos humanistas, en conceptos
filosófico errado, en inmoralidades, en depravaciones, en aceptarle al hombre su maldad, como decirle, tú no eres tan malo, hay otro más malo que tú, así que por eso no te preocupes. Es una religión que prepara al hombre para que se vaya al infierno. Porque total, entonces antes de ser religiosos estaban perdidos. Pero ahora, como tienen una religión que contradice la Biblia, que va en contra de la obediencia a la palabra de Dios, ahora están perdidos, pero hay un agravante. Ellos creen que están salvos, entonces no tendrán manera de salvarse. Porque ahora, ¿quién les saca? Si antes estaban perdidos y estaban en el error, y ahora siguen en dos errores peores, porque ahora creen que están salvos y están perdidos. Solamente un milagro divino, y cuando la voluntad del hombre se empecina en hundirse en el fondo del pecado y lo hace voluntariamente, bueno, ahí es difícil el asunto, pero la gracia de Dios es muy grande. Pero la religión en sí, la religión desviada, fíjese que hay muchas religiones. Hay religiones envueltas en guerra, hay religiones que quieren aplicar la obligatoriedad o la dictadura, o hacer que otro crea obligatoriamente lo que ellos dicen, y no se basan en la Biblia, sino en una interpretación errada, una mezcla de un poquito aquí con un poquito allí, y cada quien va haciendo lo que le parece. Pero la salvación tiene un nombre. La salvación tiene un nombre y ese es Jesucristo. La salvación, el Salvador es una persona, es Cristo Jesús. Y la salvación Dios nos la da a nosotros por medio de un dador, y ese dador es Cristo Jesús. Sin Jesucristo no hay salvación. Es lo que la palabra de Dios declara, y es lo que nosotros creemos, y es lo que nosotros enseñamos, porque la Biblia dice que Jesucristo es el camino a Dios, no hay otro camino, y no dice camino en el sentido plural, utiliza camino en el sentido singular, y no todos los caminos, como dicen algunos, conducen al cielo. No, al cielo solamente hay un solo camino. Usted podrá llegar a cualquier ciudad del mundo por cualquier vía que usted quiera, pero para el cielo solamente hay un solo camino, hay una sola vía, hay un solo nombre que he dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y es Jesucristo. Y entonces nosotros, en el sentido de hablar de salvo, las personas nos preocupamos mucho aquí en la tierra por superarnos. Hay gente que se preocupa mucho por estudiar, y eso es bueno, se preocupa por tener un empleo, eso es muy bueno. Se preocupa también por tener propiedades, eso es muy bueno, por tener bienes, eso es bueno, pero descuida lo más importante. La mayoría de personas está pasando, está muriendo, está dejando el cuerpo aquí, porque nosotros somos hechos de cuerpo, alma y espíritu, y entonces ellos van a averiguar qué hay allá. Es decir, es más cómodo yo vivir como se me antoja y darme los placeres que me gusten sin importar lo que Dios piense, porque muchas personas tienen un concepto de Dios, que Dios es un viejo largo, con la barba larga y con la cara arrugada, todo lleno de canas, con una melena que le llega al piso, y entonces un viejo bonachón que siempre está risueño y siempre está presto a recibir al hombre y a la mujer, como quiera que ellos vivan, como quiera que ellos se comporten, y nada más falso que eso. Primero tienen un concepto muy errado de Dios, y con la misma incredulidad y la misma ignorancia de Dios lo hace apartarse del camino. Pero no se prepara para la eternidad, y la eternidad es más largo que nuestra existencia aquí. En el libro de San Pedro, capítulo 1, nos dice que nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso, con el consiguiente inconveniente de que estamos de paso, pero no sabemos el día que nos vamos de aquí. Mucha gente tiene la idea que va a durar 60 años, otros tienen la idea que van a durar 80, pero hay gente que aquí se está muriendo hoy y que no tenía previsto morirse. Y si usted no se preparó para morir, en el sentido de buscar qué es lo que Dios dice para mí, porque cuando yo voy a la Biblia, cuando yo voy a la palabra, que tiene miles de años, vuelvo y le repito aquí, y que fue dada por Dios con miles y miles de años atrás, entonces el Señor se revela su voluntad y su propósito a través de la Biblia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento, y el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Pero también agrega en San Juan 14:23, dice que el que tiene mi mandamiento y lo obedece y me ama, mi Padre y yo
vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, no es verdad, usted no se convierte en hijo de Dios por el mero hecho de estar existiendo aquí en esta tierra. Pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y somos adoptados como hijos de Dios, porque somos criaturas de Dios antes de tener a Jesucristo, pero el pecado nos separó de Dios, la maldad, los vicios, los malos pensamientos, las infidelidades sexuales, la brujería, la hechicería, las enemistades, la falta de perdón, el odio, todo eso, los malos pensamientos y las murmuraciones y la calumnia, todo eso nos separa de Dios, la mentira, el robo y la ira y el asesinato, todo eso nos aparta del Señor. Y entonces usted no puede salvarse a sí mismo, porque la paga del pecado es muerte, y toda persona que peca espiritualmente está muerta. La muerte es separación de Dios en el sentido espiritual. Y entonces nosotros tenemos que ser sabios, y hay un solo método que Dios provee para ser sabio. Aunque usted ve que aún en las tiras cómicas y en las películas están salvando al mundo de esto, ya que no, hay un solo Salvador para la humanidad, sin importar idioma ni ideología política, y sin importar religión, hay un solo Salvador para toda la humanidad, para todos los países, para el globo terráqueo, y es Jesucristo. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos 4, 11 y 12, que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El hombre, en el sentido religioso, en el sentido de fe, y el hombre con respeto a Dios, el hombre no le gusta humillarse delante de Dios, no nos gusta. Y el hombre queremos ser nuestros propios dioses. Y una de las cosas que hemos visto en las últimas generaciones, que se está acentuando, es que la humanidad, en sentido general, está queriendo sacar a Dios de todos los ámbitos de su vida, del ámbito político, del ámbito filosófico, del ámbito económico, y del ámbito ideológico y del ámbito aún religioso. Cada quien quiere tener su propia religión, en el que no se me siga nada y en el que yo viva como yo quiera y nadie me diga lo que tengo que hacer o no. La Biblia dice que si usted vive su vida como a usted le place, usted va a perder su vida. Pero que si usted vive la pierde porque la entregó y se dedicó a vivir para Dios, usted va a salvar su vida. Porque aún mismo, aún Cristo mismo en el libro de Mateo, cuando se va a anunciar la entrada de Jesús al mundo, los ángeles dicen, vayan y den la nueva de buen gozo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Salvador, Jesús mismo, la palabra Jesús dice el que salva. Y cuando anunciamos Jesucristo, la palabra Cristo es el Mesías o el ungido. Dice, Jesucristo es el ungido que salva, el Cristo que salva. Ese es dado a los hombres. Ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que Jesucristo. Y Jesucristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, nos amó de tal manera Dios, que Cristo vino y murió por nosotros. Cristo entregó su vida por usted. Lo crea usted o no lo crea. Y lo mejor que usted puede hacer es devolverle a Cristo la suya, entregarle la vida que Dios le ha dado, que total un día se la van a pedir, pero si usted no tiene a Cristo, la va a perder 2 veces. Si la malvivió aquí en la tierra, y entonces irá a un lugar de condenación. No me vengan con cuentecitos y con historias de vieja, de no, mire, que murió, descansó, que mire, murió en el cielo. Porque ese es un sistema complejo, muy complejo, hermano. El hombre no salva al hombre, y entonces hay un asunto ahí en el libro de Juan, capítulo 16. Cuando en el verso 8 dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El hombre no salva al hombre, y el hombre no puede decir quién está salvo y quién está perdido. Eso le pertenece a Dios. En Apocalipsis 7:10 dice
que la salvación, la gloria, la honra y el poder le pertenecen al Señor nuestro Dios. A Dios solamente le pertenece la salvación. La salvación es más que una confesión simple del nombre de Jesucristo. Yo puedo decir que creo en Cristo y vivir como a mí me da el deseo de vivir, pero eso no es verdad que yo creo en Cristo. Si yo creo que todo el que está en Jesucristo es salvo, y la palabra salvo hay que agregarle salvo de qué. ¿De qué me está librando el Señor? ¿De qué me está socorriendo? ¿Por qué el Señor me está socorriendo? ¿Por qué el Señor me está amparando? ¿Por qué el Señor me está auxiliando? ¿Sabe por qué me está amparando, me está auxiliando, me está librando? Porque hay un lugar de tormento, hay un lugar de condenación, hay un lugar de juicio, hay un lugar de sufrimiento, hay un lugar en que la persona va a desear no haber nacido. Y en ese lugar, nosotros, de ese lugar vino Cristo a librarnos. Las personas no les gusta que le hablen porque algunos van a decir, entonces usted me está diciendo que después que yo me muera voy a sufrir más que lo que yo estoy sufriendo aquí en la tierra. Bueno, hay un problema con la palabra sufrimiento. Y hay un problema con la palabra pena, con la palabra dificultad. ¿Sabe cuál es? Que todo ve en infierno el día que le está yendo mal, pero el día que le está yendo bien, ni le da la gracia a Dios, y la mayoría de veces entonces lo utiliza para los vicios, para los placeres mundanos, y para vivir como a él le place. Es como la persona que cuando le va mal le echa la culpa a Dios de su maldad, pero cuando le va bien de Dios no se acuerda. Y así tampoco vale. La salvación no la disponemos nosotros. Sabes que había religiones que en la antigüedad vendían ciertos pergaminos y ciertos certificados que usted era salvo, que usted era perdonado delante de Dios. El hombre no puede salvar al hombre. Y igual que en las ceremonias religiosas no salvan a nadie, el que salva es Jesucristo. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca en el libro de Romanos capítulo 10 no dice que Jesucristo es el Señor, pero agrega otra condición. Romanos 10, 9, 10 y dice, y lo creyere en tu corazón. La palabra creer es más que decirlo simplemente, porque la persona puede decir que cree en Dios, que cree en Cristo, pero es verdad que cree, porque la palabra creer viene con confiar, estar seguro. Pero la palabra creer también es un estilo de vida. O sea, yo creo en Cristo, debo vivir de la manera que Cristo dice que yo debo vivir. Yo debo hablar como Cristo dice que yo debo hablar. Yo debo caminar como Cristo dice que yo debo caminar. Pues Él lo dice en su palabra, en la Biblia, en la guía de fe de nosotros los creyentes. Incluso debo mirar lo que Cristo quiere que yo mire y oír lo que Él quiere que yo oiga y hablar conforme a su propósito y a su voluntad. Entonces este es un tema bastante delicado que parece sencillo, pero realmente no lo es. Porque muchas personas, millones de personas que creen que son salvos, están realmente perdidos, están lejos de Dios, están desconectados de Dios, porque la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. En Isaías 59:2 dice que vuestras maldades han estorbado de vosotros el bien y han hecho separación entre ustedes y Dios. Cristo vino y murió en nuestro lugar para que nosotros seamos perdonados en Él. Cristo nos reconcilia con el Padre, porque el pecado nos mata, nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Pero en Cristo, cuando aceptamos que Cristo me justificó, porque Cristo pagó mi deuda, Cristo pagó tu deuda, entonces somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y ahí que la Biblia afirma que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Es la única fuente de salvación, la única vía de salvación, el único camino de salvación y el único que salva es Jesucristo. Después ningún hombre que haya vivido en esta tierra y que murió y que no resucitó y que no era hijo de Dios, no puede ser salvo, y tampoco ninguna mujer. Ninguna buena obra te salva, ninguna conducta te salva, buena o mala, ni siquiera lo que tú des todo. Porque si Pablo dice que si yo doy mi cuerpo para ser quemado y todo lo que tengo se lo doy a los pobres, pero yo no tengo el amor de Dios en mi vida, de nada me sirve. Entonces, esa es la parte que nos dicen en Lucas,
2:11 dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nació con ese propósito, vino a la tierra con ese propósito, no vino a enseñarnos a ser revolucionarios, Él no vino a enseñarnos a ser un gran líder, Él no vino a enseñarnos a ser un gran político, ni vino a enseñarnos a ser un presidente, ni tampoco vino a enseñarnos una religión. Él vino a enseñarnos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para ti y para mí, y para todo hombre y toda mujer que ha nacido en esta tierra. La esperanza de vida eterna después de esta muerte, después que moramos aquí en la tierra, hay dos caminos, dice la Biblia, no los hombres. La Biblia dice que o vamos a la gloria eterna, a la presencia de Dios en el cielo, o vamos al infierno. No hay lugar intermedio, no hay un lugar donde van a estar los que creen que son independientes, los que dicen yo no soy ni de esta religión ni aquella, y además yo no creo en Dios. No, ahí no hay problema, solamente hay dos caminos. Y no se preocupe si usted no cree aquí, mejor que crea. Yo le recomiendo que crea, porque en el infierno hay dos cosas buenas que no existen aquí en la tierra. Y es que en el infierno todo el mundo cree, todo el mundo tiene fe allá, porque ya vio que alejarse de Cristo es condenación eterna, y allá todo el mundo está arrepentido. Que no se humille aquí, el que crea que el evangelio es cosa muy insignificante, y que es cosa de brutos, cosa de personas estúpidas, cosa de personas ignorantes, de religiosos, fanáticos, y de gente que quiere lavarle el cerebro. Y no te preocupes por eso, que si tú no te arrepientes aquí, te vas a arrepentir allá, con el agravante de que allá no va a servir de nada creer cuando vaya al lugar de condenación eterna, de sufrimiento eterno, y tampoco va a servir de nada allí arrepentirte. La oportunidad de salvación y de encontrarse con Dios es aquí y es ahora. En 1 Corintios 1:21 dice que así también agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación del Evangelio. Hoy Dios sigue obrando milagros. Lo ha obrado durante toda la eternidad. La creación misma es obra de Dios. El universo mismo es creación de Dios, como no importa lo que los hombres digan. Y no importa cuánto la ciencia afirme, porque un día afirma una cosa y otro día viene otra. En 10 años afirman 60 cosas y en 10 años más dicen 180, contradiciendo las 60 que ya dijeron. Porque el hombre, profesando ser sabio, dice en los Romanos capítulo 1, se ha hecho necio. Y su sabiduría no alcanza la sabiduría, el poder, la grandeza y la gloria de Dios, que es el creador del universo, el creador de toda galaxia, de todas constelaciones, de todo asteroide, de todo astro, de todo planeta. Dios es el creador de todo. Y entonces dice, Dios ha estado haciendo milagros. Dios cambia al hombre, Dios regenera el hombre. Dios es el único que transforma los corazones. El perverso, Dios transforma de adentro hacia afuera. El hombre puede buscar métodos filosóficos y puede buscar terapia y hábitos, pero no cambia al hombre. Pero todavía Dios sigue obrando el milagro de la salvación, el milagro de la transformación, el milagro de cambiar los corazones. Y por la locura de la predicación del Evangelio, la buena noticia, que ya tú no tienes que ir a condenación, porque hay uno que te salva de la condenación, que te salva de que tu alma se pierda, de que tu vida aquí haya sido una pérdida de tiempo y vaya a la eternidad al sufrimiento eterno. Y ese que te salva es Jesucristo. En Filipenses 2:12, el apóstol Pablo dice algo interesante que quiero compartir con ustedes. Filipenses 2:12. Y créanme que mi interés no solamente llegar a inconversos, sino a personas creyentes que muchas veces están despreocupadas y que muchas veces están confiadas que se van alejando poco a poco del propósito y de Dios, y poco a poco del ideal de Dios, y van estableciendo sus propias normas. Por tanto, amados míos, dice Pablo en Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Él hace dos puntualizaciones muy específicas.
dice, dedíquense en su salvación con atención, ocúpense, atención en su salvación, y dice, con temor y temblor. Porque dice las dos palabras fuertes, porque el temor produce espanto, produce miedo. Y entonces, y temblor, porque está refiriendo que el que pierde su salvación va a perder la única oportunidad de vida y la única oportunidad de estar en la presencia de Dios en paz, de disfrutar las bendiciones celestiales que Dios ha preparado para nosotros en Cristo, en los lugares celestiales, en los lugares celestes, en el cielo, como dice el libro de Efesios capítulo 1, preciosa y grandísima promesa y riquezas espirituales que Dios ha preparado. Y entonces irá a un lugar de condenación. Y quizás usted diga, pero pastor, ¿y qué tan malo hemos hecho que Dios nos va a tirar allá? Bueno, aparte del pecado, y la lista de pecados sería mala, como la traición, el engaño, la mentira, el robo, las infidelidades, el adulterio, la fornicación, la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, que aunque se quiera hoy en día hablar de que eso es libre elección y de que eso es progresivo, eso no es ningún progreso, nada. El pecado siempre ha existido y siempre ha habido épocas en que el pecado se multiplica hasta que los juicios de Dios vienen y lo controlan. Y estaba profetizada la palabra que para los últimos tiempos incluso mucha gente iba a apostar de la fe y que vendríamos un tiempo peligroso. Entonces, aparte del pecado, que es todo aquello que a Dios le desagrada que tú te pelees con el prójimo, que tú odias al prójimo. A Dios le desagrada que tengamos enemigos, que no perdonemos, que seamos partidarios de la traición. A Dios le desagrada la venganza, a Dios le desagrada la raíz de amargura, los pleitos, los celos, la envidia, la borrachera, las orgías. A Dios le desagrada todo eso, igual que a la hechicería. Dios no pasa eso como cosa insignificante, como la gente que cree que a Dios no le importa su vida así. A Dios le importa tu vida, le importa todo de ti. Y porque Dios es tu Señor, Dios es tu Creador. A ti no te hizo el diablo, no te hizo la evolución, no te hizo la filosofía, ni ningún ideal hecho por hombre. Y entonces, nosotros estamos en una tierra que es de Dios, que generación va generación viene. Y la tierra permanece y esta tierra la hizo el Señor. Nosotros disfrutamos un aire que Dios lo hizo, nosotros disfrutamos un sol que es creación de Dios, y de hecho tenemos luna, tenemos estrellas, todo es creación de Dios, nada lo hemos hecho nosotros. Y disfrutamos la naturaleza y disfrutamos las plantas, los árboles, que también es creación de Dios, y nuestra vida misma, o nuestra respiración que tenemos, es de Dios, y que Dios nos la ha dado y que Dios la quita cuando Él quiere. Y entonces, si nosotros en esta tierra le decimos al Señor, no quiero saber de ti, no te metas con mi vida, déjame vivir como me dé la gana. Entonces no nos quejemos si nosotros vivamos alejados de Dios, si decimos yo no tengo que arrepentirme de nada y a mí me importa lo que tú digas y lo que tú creas que está malo, entonces no nos quejemos. Que Dios ha creado un lugar que no lo creó para el hombre, lo creó para el diablo y lo creó para sus ángeles. Y entonces no es Dios que te está mandando al infierno, no es que a Dios le falte amor, sino que tú voluntariamente tú estás eligiendo el infierno. Estás eligiendo la condenación, y no es decir que hay un Dios tan bueno. La bondad de Dios se expresa en todas las cosas que antes te mencioné, que Dios nos ha dado y que Dios nos ha creado y que Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha puesto a nosotros voluntad, no nos ha hecho reborno, no nos hizo autómatas y nos ha dejado la elección. Nosotros elegimos si le seguimos, si le servimos, si nos humillamos delante de Él o si nosotros actuamos con soberbia y vivimos como nos place. Y entonces la condenación es estar lejos de la gracia de Dios. La condenación es vivir mi vida como a mí me place y sin importarme. Hay gente que no lee la Biblia, yo creo que tú debes leer, porque aquí dice, ocúpate con la salvación con temor y temblor. Es algo precioso que debes tener temor de perderlo, y una vez agarraste la salvación en Cristo, tú que has creído y tú y yo que hemos creído en Cristo, y la salvación es algo serio. La salvación después de la vida que tenemos es la salvación lo más importante. Es más importante que el matrimonio, la salvación es más importante que el empleo, que la educación, la salvación es más importante que la salud incluso, porque no nos sirve la salud si no tenemos a Cristo en nuestra vida, porque sea sano
o enfermos, como quiera un día nos vamos a ir a esta tierra, y si no arreglamos nuestra cuenta con Dios por medio de Jesucristo, vamos a ver lamentado incluso el haber nacido aquí. Otra parte que Pablo nos dice acá, perdón, no Pablo, sino en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, verso 3, seguimos hablando sobre la salvación. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Si descuidamos una salvación tan grande, eso contradice eso de que salvo siempre salvo, porque eso es una teoría, hermano, eso que el diablo le ha apretado a muchos hombres para que se pierdan ellos y para que ayuden que otros se pierdan. Es igual que ese asunto de que venimos predestinados para ser salvos. Bueno, si venimos predestinados, entonces no hay que predicar el evangelio, lo que hay que buscar es quién tiene la marca de la predestinación y ver que nos digan a quién Dios cogió o no. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. En lo que estén marcados, eso van a ser salvos, y los que no estén marcados van a perderse. Él no dijo eso. Él no dijo, hay gente que se va a salvar, pero predíquenle a todos para que no tengan excusa. Tampoco dijo eso. Jesús, cuando Jesús dice prediquen el evangelio a todo hombre, a toda mujer, a toda criatura, es porque todo el mundo está en la capacidad de creer y ser salvo. Todo el mundo está en la capacidad de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, y de arrepentirse y de convertirse y de creer en el evangelio. Y fíjense que cuando hablo del evangelio es la vida, la enseñanza, la obra de Jesucristo, es el evangelio, la buena nueva de salvación. No hay otra forma. El hombre ha creado muchas religiones, cada quien a su conveniencia, pero el evangelio de Jesucristo es el mismo que él predicó. Entonces, aquí el escritor a los Hebreos nos dice, ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Porque después que la persona muere, ya no puede arreglar su cuenta con Dios. Después que la persona muere, no hay forma de que sea salva. No importa lo que usted haga por el que falleció. El hombre, le repito como le dije al principio, no puede salvar al hombre. Y el hombre no puede decir quién entra al infierno o al cielo, ni quién sale. Los buenos deseos no llevan a nadie al cielo, y los buenos deseos tampoco sacan a nadie del infierno. Y quizás usted diga, bueno, pero nadie ha venido. Sí, hay uno que vino. Jesucristo vino del cielo, porque Él lo creó junto con Jehová, Dios de los ejércitos, y el Espíritu Santo. Y Jesús descendió al infierno, y quien más habló del infierno fue Jesús, porque es un lugar que Él creó. Y entonces la fe es yo confiar en su palabra, es creer yo lo que Él dice y lo que Él mandó a predicar. Entonces yo le creo más a Jesús que al hombre, yo le creo más a Jesús que a las mujeres, yo le creo más a Jesús que la palabra misma mía y que lo que yo pienso, porque en determinado momento mis pensamientos pueden cambiar, pero la palabra de Dios es eterna. Y entonces habla de una salvación grande, una salvación que el hombre la puede adquirir antes de pasar a la eternidad. Después que la persona pasa de aquí, pasa por el umbral de la muerte, o su alma va al cielo o su alma va al infierno, y no va a ir al cielo por buenas intenciones. Hay gente que dice, ay, Dios lo tenga en su gloria, ay, descansó. Eso no lo determina usted ni lo determino yo, porque la mayoría de esas cosas se basan más en filosofía y falsas enseñanzas y emociones y sentimientos positivos que no ayudan a nadie a llevarlo al cielo. La justicia de Dios exige que a cada quien se le dé conforme a su obra. Y la palabra obra no es para salvar. Si usted vivió una vida mal, si usted no se arrepintió, si usted no aceptó a Cristo, la santidad de Dios exige que usted vaya a un lugar de castigo. Enfatizar esa parte para muchos no es agradable, sobre todo para aquellos que creen en salvo siempre salvo, y que la salvación no se pierde, porque es como un cliché y es como un traje hecho a la medida. Y ya una vez que yo me salvé, y comienzan a buscar argumentos. Pero mire una cosa, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 11, dice la palabra, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Oye, ¿sabes quién está diciéndole eso? Jesús a Juan, o el ángel que habla el nombre de Jesús a Juan en Apocalipsis.
el último libro de la Biblia. Retén lo que tiene. Entonces, como que deja entrever, dice, bueno, retén es porque alguien va a tratar de quitarte la salvación. Alguien va a luchar para que tú pierdas y tú y yo perdamos la salvación. Alguien va a luchar, está luchando para que nos salgamos dentro del propósito del Salvador. Y alguien quiere sacarnos del camino, Jesucristo es el camino. Y alguien quiere sacarnos la verdad, Jesucristo es la verdad. Y alguien quiere que nosotros no veamos la vida eterna, Jesucristo es la vida eterna. Y alguien quiere que no entremos al cielo, Jesucristo es la puerta para entrar al cielo. Y alguien quiere que nos apartemos de Dios, Jesucristo es nuestro pastor, Jesucristo es nuestro Salvador. Y él dice en Juan capítulo 15, verso 5, sin mí nada pueden hacer. Sí, sin mí nada pueden hacer. Pregunten el concepto mundano. Cada hombre que muere, toda la generación que le tiene alrededor, piensa que es bueno y que es merecedor del cielo. Pero usted le pregunta a esa misma persona antes de morirse, que si está seguro que, primero, no confía en Dios, primero, segundo, no conoce su palabra, y tercero, no cree en la salvación, ni cree que vaya al cielo. Pero nosotros entonces, nuestra buena voluntad, nuestro deseo, y pretendiendo ser solidarios, nosotros decimos, murió y descansó, porque no podemos lo que está del otro lado. Miren, hermanos y amigos, hay una cosa que nosotros no podemos hacer, ni los ciegos, ni los sordos, ni tampoco podemos hacernos estúpidos a ciertas situaciones. Hay muchas personas que no son creyentes, testifican que han tenido experiencias que ellos llaman paranormales o no me sale ahora la palabra, en la que ellos han visto visiones y han tenido encuentros y han demostrado, por ejemplo, a usted que le da pesadilla y usted está acostado y usted no se ha movido de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué usted despierta con total angustia, con temor? ¿Por qué despierta con desesperación y con ansiedad? ¿Sabe por qué? Porque no es su cuerpo que está en esa angustia, es su alma, su verdadera persona, su verdadero yo, su verdadero ser, es nuestra alma. Y esa alma tiene un cuerpo idéntico a nuestro cuerpo, tiene una forma idéntica a nuestro cuerpo, porque el espíritu de todo ser humano va a Dios que lo dio, nosotros somos tripartitos. Entonces, Jesús mismo dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Mire que él también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y afirma también en otra parte, muchos son llamados y pocos los escogidos. No porque Dios no los quiere coger, porque mucha gente responde al llamado de Dios, mucha gente responde al Evangelio, incluso mucha gente lee la Biblia. De hecho, es el libro que más se vende año por año, desde que se inventó la imprenta. Ningún libro de ningún autor, de ninguna época ha podido desplazar a la Biblia como el libro más vendido. Desde que Juan Gutenberg inventó la imprenta, año por año, la Biblia es el libro de los libros. Y hay gente que sí, que creen, dicen que Dios es real y creen en pero no ajustan su vida a la palabra. Entonces, por eso es que mucha gente no va a ser escogida, no porque no son llamadas. Llamado es todo aquel que oye el Evangelio. A todo aquel que se le habla de Jesucristo, le está diciendo, en Cristo tú tienes perdón, en Cristo tú tienes salvación, en Cristo el Señor transforma la vida miserable que tú llevas, o la vida egoísta que tú llevas, o la vida orgullosa que tú llevas, o la vida soberbia que tú llevas, o la vida descontrolada que tú llevas. El Señor la transforma en la vida de un siervo de Dios, como a su voluntad, si nos sometemos a Él, si te sometes a Él. Entonces, mucha gente que dice conocer la palabra, va a la palabra por motivos equivocados. Mucha gente aún puede reconocer que la creación es obra de Dios. Otros se la ponen, ellos creen que se la ponen más fácil. Yo no creo en eso, yo no soy fanático, yo no soy estúpido, yo no creo en conceptos religiosos que están amañados para que sacarnos provecho. Y ellos se desentienden de Dios, al igual que mucha gente quiere sacar a la muerte de su vida. Y decir, bueno, yo no lo digo pensando como, bueno, pues piénsalo, le guste o no le guste, lo piense o no le piense, se va a morir el día que menos piensa y a la hora que menos espera.
Entonces usted tiene que vivir con fundamento, usted tiene que tener conciencia de la realidad de la muerte. Y tiene que tener conciencia de la realidad de la existencia de Dios. Y que Dios no es un títere, Dios no es el viejito bonachón y complaciente que tiene los brazos abiertos esperándote del otro lado, sin importar cómo tú vivas. Dice, Dios es santo, dice en 1 de Pedro 1, en capítulo 1, 15 y 16. Y como Dios es santo, hermana, que nosotros seamos santos. Y que nos apartemos de todo mal, de toda injusticia, de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad, de todo daño al prójimo y muchas veces el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, no es verdad que Dios es indiferente a tu vida. Y yo quiero reforzar esto, la salvación. Vuelvo y le digo, tu casa se va a quedar y posiblemente cuando te mueras se van a quedar tus vehículos, si tienes varios. Se va a quedar la visa que adquiriste, no importa el país que la tenga. Se va a quedar tu cuenta de banco, se va a quedar, todo se va a quedar. Y como saliste del vientre de tu madre, como salimos del vientre de nuestra madre, así vamos a regresar a Dios. Y de la Biblia en Apocalipsis hace una sentencia, hermano, que no es agradable. Dice, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la forma de inscribirse en el libro de la vida es Cristo Jesús. Y hay un libro de todo el que acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. En la vida hay un camino, es Jesucristo. Y ese camino la Biblia nos dice cómo andarlo, la guía de ese camino, el mapa de ese camino, aquí mientras estemos en esta tierra, es la palabra de Dios. Y la vida se adquiere en Cristo Jesús. Mientras no estamos en Cristo, estamos desconectados de la vida. Y usted me va a poder decir, bueno, pero yo estoy viviendo, sí, usted está respirando. Porque recuerde que Colón hace muchos años que murió y la mayoría de cosas que estudiamos en la escuela las estudiamos del muerto y que aquí la existencia está en promedio entre 70 y 80 años. La Biblia dice que los más robustos llegan a 80, los más fuertes. Hay mucha gente que llega a 100 años, pero ya la vida después de cierta edad ya ni es vida, es una carga bastante pesada que muchas veces no le permite ni mover los pies y ciertos miembros del cuerpo, pero lo que es una realidad es que vamos a morir y otra realidad es que con Dios nos vamos a encontrar. Y otra realidad es que Dios proveyó los medios, Dios proveyó el medio, escúsenme los medios, para reconciliarse con Él, para hacer su voluntad, y es Cristo Jesús. Dios no le habló a la humanidad. Nos habló a través de la ley, nos habló a través de los profetas y nos habló a través del sacerdocio levítico en el tiempo de la ley, pero como el hombre no lo hizo caso y se desvió de Dios, por último, como último recurso, Cristo nos amó de tal manera que vino y se hizo hombre y murió en el lugar del hombre. Y Cristo con su vida, con su palabra y con su hecho y su testimonio nos revela el propósito y la voluntad de Dios para cada hombre y para cada mujer, nos revela su evangelio. Hoy en día nosotros queremos tener el evangelio de mi gusto, el evangelio que me permita hacer esto, hacer aquello, a vivir como yo quiero vivir y que no me ponga norma y que no me ponga concepto ni pretexto y entonces mucha gente va a la parte negativa y dice, es que yo sé que me están predicando porque quieren sacar provecho de mí. Bueno, de todas maneras, su vida, hermanos y amigos, a alguien le está dando provecho. Y si no le da provecho a Dios, le da provecho al diablo. Si usted no invierte en la obra de Dios, invierte en la obra de Satanás. Y si usted no se da para la obra del pueblo de Dios, para la iglesia, usted se da para los vicios, se da para los placeres. Y esos placeres ninguno son gratuitos. De todas maneras, se está pagando un precio, pero entonces lo está pagando un precio de iniquidad que le va a salir por toda pérdida. Está invirtiendo, Jesús dice, no hagáis tesoro aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino más bien, y ladrones minas y hurtas, sino más bien que te haga tesoro en el reino de los cielos, donde la polilla y el ladrón allí no pueden llegar, porque todo lo que un hombre acumule, todo lo que una mujer acumule, no importa que tenga, que sea famoso y que tenga estrellas en donde tenga, y que se ganen los premios que los hombres le quieran dar, eso no sirve de nada. Como lo hemos visto en figura,
que son muy afamadas y muy aclamadas por los hombres, por el día de la muerte, hasta ahí llegó su honra. El día de la muerte es un simple mortal, y ese simple mortal se tiene que ir así como vino, y le va a dar cuenta a Dios y va a responder delante de un Creador, sin importar toda la mentira que creyó mientras estaba aquí vivo, porque la Biblia dice, hermano, que todo hombre va a tener que dar cuenta de lo que hizo mientras estaba aquí en la tierra, fuera bueno y fuera malo. Entonces, la salvación, el Señor vino a salvarnos. Ya Cristo pagó el precio por la salvación. No es verdad que somos salvos, siempre salvos. Entonces, recapitulando, no es verdad que todos vamos a ir delante de Dios, porque al final todos somos de Dios, y además Dios nos ama como quiera. Entonces, eso son mentiras que nos la han ido arraigando, y cuando una mentira se repite mucho, ya hay generaciones que la toman como verdad. No, la palabra de Dios no cambia, y aunque algunos la tengan por fanática, por obsoleta, por pasar de moda, esa es la palabra de Dios, y nosotros somos los que tenemos que ajustarnos a la norma, a los preceptos, los estatutos de Dios y sus mandamientos, y Dios nunca se va a adaptar a nuestro concepto, a nuestra creencia y a lo que yo quiera profesar. Y también es falso que nadie se perderá, que al final todos vamos a ser salvos y que todos los caminos conduzcan a Dios. Eso son falsedades, hermanos. A la gente muchas veces, para simplificarse, dice, es que todos estamos buscando de Dios. Y al final, usted llega a Dios de una forma y yo llego a Dios de otra. Yo recuerdo un señor, no sé si me está viendo, bueno, si me está viendo le recuerdo el hecho. Yo le estaba predicando y me dijo que todos nos vamos a salvar, aún el que cree en una piedra y el que cree en una serpiente. Y le dije, bueno, si usted cree en una piedra, le van a dar una piedra y se cree en una serpiente, la serpiente o lo ahorca o lo ahoga. Porque la salvación solamente se obtiene a través de Jesucristo, y todos nos vamos a salvar solamente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesús dice que el que cree en su palabra, finalmente, el que cree en su palabra, él lo compara con un hombre y una mujer prudente, con un joven prudente, con un anciano prudente, un señor mayor prudente, aún con niños que ya me están viendo, que tienen la edad de decidir, porque ya después que una mujer conoce lo bueno y lo malo y ha pecado, ya tienen que hacer su decisión de arrepentirse y confesarle su pecado al Señor, a Jesús, no a los hombres. Y entonces dice, y el que hace tu palabra, el que obedece mi palabra, el que cree mi mandamiento y que acepta a Cristo como un salvador, él se lo compara como un hombre que al cavar, dice que buscó el sitio donde había roca, y dice que cavó y ahondó. Eso conllevó un sacrificio, eso conllevó una inversión de tiempo, de esfuerzo, de sudor y de constancia, de perseverancia y de disciplina. Y entonces edificó su casa sobre la roca. Pero después que la casa estaba sobre la roca, entonces vinieron las lluvias, que son los problemas y las circunstancias de la vida y todas las cosas que hay que soportar. Y entonces la lluvia crearon ríos, que son aquellas cosas que tratan de impedirme entrar al reino de los cielos. Y pasaron por donde estaba la roca. Y entonces después del río que inundó, vino el viento para tumbar la casa. Y como la casa estaba sobre la roca, el agua no pudo ablandar la roca. Y la cosa de la vida, las circunstancias de la vida, cuando tenemos la fe en Jesucristo, no nos pueden despegar de Cristo. Y entonces dice, pero la casa permaneció, porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces dice, cualquiera que oye el Evangelio de Jesucristo, y cualquiera que lee la palabra y no la cree, Jesús lo compara con el hombre que es simple, con el hombre ignorante, con el hombre necio, con la mujer simple, con la mujer ignorante, con la mujer necia. Que yo vivo como mi vida como me da la gana. Yo no es verdad que nadie me mete a religiones y a fanatismo y que nadie se va a aprovechar de mí. Dice que hizo su casa sobre la arena. La arena habla de facilidad. No me complico la vida. A mí nadie me tiene que decir lo que yo hago, ni dónde yo voy, ni lo que yo debo hacer, ni nadie tiene que ponerme limitación a mi vida cuando yo hago con mi vida lo que es bueno. Entonces dice que cuando la casa estaba edificada sobre la roca, esa fe en la filosofía, esa fe en la ideología, esa confianza en conceptos humanistas, de que el hombre salva al hombre. Bueno, ¿cuál es el país que el hombre ha salvado al hombre? Porque todos están corruptos, todos están
hermanos, moralmente deteriorados. Hay una calamidad mundial de que no hay el gobierno ideal, porque el hombre ha probado que el hombre es el peor enemigo del hombre mismo. Y entonces cuando llovió, que vino en el río y le dio a la casa, como estaba sobre la arena, cuando el viento sopló, la casa cayó y fue grande su ruina. Hermano y amigo que me está escuchando, sin Cristo la pérdida será total. Sin Cristo tu alma irá a un lugar de destrucción, de condenación. No es verdad que hay una aniquilación, no es verdad que después de la muerte vas a morir y no vas a ver nada. No. El alma no muere, somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y en lo que nos semejamos a Dios es en ello. Y el hombre Dios lo hizo eterno. O estaremos para siempre en la gloria y en la bondad de Dios y en las bendiciones de Dios, o estaremos para siempre separados de Dios en el sufrimiento, en el dolor y en el arrepentimiento de no habernos arrepentido en este lugar. Medita en esta palabra, para que esta palabra choque con tu vida. Ojalá, no importa, hermano y amigo, si se incomodó, no importa si se enojó, bueno, si se enojó y mientras más se enojó, entonces indica que la palabra le dio. Y Dios va a obrar en usted, y yo oro que Dios sea, el Espíritu Santo sea trayendo convicción en tu vida, trayendo sanidad en tu vida, enrutando tu vida de nuevo y trayéndote a un arrepentimiento, a un cambio de mente, a un cambio de corazón y a una transformación que solamente la obra del Espíritu Santo en tu corazón cuando tú decides arrepentirte y convertirte. Esa cosa de ese nuevo nacimiento solamente lo obra el Espíritu Santo. Medita que es aquí ahora que tú debes prepararte para la eternidad. Después de toda esa mentira que tú ves por la televisión, que ves en serie, todo lo que el hombre está haciendo para echar de lado a Dios, para ignorar a Dios y hablarnos que vienen extraterrestres, todo son mentiras bien preparadas, es ahí a donde la ciencia nos lleva, el conocimiento humanista, el conocimiento del hombre, que el hombre prefiere creer en cualquier cosa menos en Dios, porque el hombre en su naturaleza es rebelde. Pero recuerda una cosa, hay oportunidad para ti, hay salvación para ti, hay todavía esperanza para ti, y esa esperanza, esa salvación y esa solución para tu vida se llama aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo te aconsejo que si no tienes una Biblia, compre una, y yo te aconsejo que visite un lugar donde se predica la palabra de Dios, y yo te aconsejo que hoy medite en que tú tienes un alma que salvar, y hay un solo Salvador, y hay un solo Señor, y se llama Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, y gracias por prestarnos atención.